Quien nos visita hoy es el coronel Horacio Sánchez Mariño. Gracias, coronel, por compartir esta mañana con nosotros. Bueno, el coronel, les cuento, es doctor en ciencia política, profesor magíster en ciencias del Estado, licenciado en ciencia política, licenciado en estrategia y organización. Es, como ya contamos, coronel retirado del Ejército, veterano de la Guerra de Malvinas, profesor de la materia Pensamiento Estratégico y Estrategia Militar en la Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas, miembro del equipo docente de Metodología de Investigación en la Maestría de Estrategia, asesor de Metodología de Investigación en la especialidad de Estrategia, asesor en el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, director suplente en la Sociedad Militar del Seguro de Vida, que es una institución mutualista, miembro de la Sociedad Argentina de Análisis Político, columnista de la revista DEF y muchísimos más libros y artículos, y realmente si me pongo a contar todo lo que ha hecho en su vida, no nos daría el tiempo del programa. Y hoy tenemos la suerte de tenerlo entre nosotros. Muchas gracias, muy amable. Siempre es un placer conversar con personas que sabemos que son camaradas y que van a ver el programa y demás. Por supuesto también para el público en general. Bueno, cuéntenos un poquito la historia. Nosotros hemos nombrado muchísimas actividades, pero hay una que nos interesa particularmente y tiene que ver con su participación en lo que fueron los cascos azules. Muy bien, eso es una experiencia que siempre digo que me cambió la vida. Cuando ascendí a mayor, tuve la oportunidad de cubrir un puesto en UNPROFOR, en la ex Yugoslavia. Ahí, como yo soy piloto de helicópteros, ocupé un puesto de oficial de operaciones aéreas. Y estuve un año allí, conocí el lugar, el teatro, etc. Y la manera de trabajar de Naciones Unidas. Y bueno, eso creo que fue una experiencia fundamental en mi vida profesional. A partir de allí, muchas de las actividades que vendrían estarían muy marcadas por este primer contacto con las misiones de paz, ¿no? ¿Cómo fue esa misión de paz? O sea, usted nos cuenta que es piloto de helicóptero. Estamos en Argentina, un país que gracias a Dios ya hace muchos años que tiene la guerra alejada de su territorio. Pero nosotros como país, digamos como fuerza, participamos en esas misiones, ya sea como observador o demás. ¿Cómo fue entrar en ese campo de batalla, en ese territorio? Bueno, fue una experiencia muy... una especie de shock, porque bueno, es como caer bajo el influjo de una radiación cultural muy poderosa, de cosas que uno no está acostumbrado, digamos. Y yo era capitán, y en ese momento se abrió este puesto para Naciones Unidas, me presenté, y bueno, fui elegido y me mandaron allí. Yo estuve en el Estado Mayor, hubo varios batallones del ejército argentino allí, creo que durante casi 5 años, pero yo fui al Estado Mayor, lo cual era una experiencia también particular. Ya era oficial de Estado Mayor y bueno, piloto de helicópteros, caí en la oficina de operaciones aéreas, que era la que gerenciaba la flota aérea de la misión, que se llamaba UNPROFOR. Tenía alrededor de 5 helicópteros y 6 aviones, que volaban por todo el teatro y también hacían vuelos a diferentes lugares de Europa. El primer impacto es el idioma, ¿no? Claro. Yo estudié inglés toda mi vida y muchos de esos años con una cierta bronca hacia mi madre que me obligaba a ir. Cuando llegué allí me di cuenta que, bueno, era necesario y estuve muy agradecido a ese esfuerzo, digamos, de estudiar inglés. Y también el hecho de poder integrarme en un comando que estaba absolutamente, digamos, guiado y conformado por personal de la OTAN. Jefe y segundo jefe canadiense, pues había oficiales de Estados Unidos, oficiales de Noruega, oficiales de Francia. El único no nato, digamos, era yo. Y bueno, fue una experiencia muy buena también porque al final yo salí con una fuerte subida de la autoestima porque con la experiencia que yo tenía, el entrenamiento y la formación
me pude desempeñar con toda tranquilidad en un comando de ese tipo y bueno, fue una muy buena experiencia. Además, el tema cultural, estando tan cerca de Europa, tuve oportunidad de viajar por toda Europa. Claro, enriquecedor. Sí, sí, muy enriquecedor. Y después, bueno, conocer una experiencia de una guerra de cerca en el teatro y bien de adentro, digamos, conociendo prácticamente todos los intersijos del conflicto, de una parte, de la otra, de las Naciones Unidas, de los políticos, fue muy, muy interesante, muy enriquecedor. De hecho, bueno, una de las razones por lo cual yo, cuando tuve que hacer mi tesis doctoral, elegí esa guerra. Había prácticamente caminado todo el teatro de operaciones y conocía muy bien los detalles de lo que había ocurrido allí. Así que bueno, fue muy enriquecedor, muy bueno haber estado allí. Y el trato con gente de otras fuerzas, de otros países, usted me está diciendo que no quedamos atrás, o sea que la formación del militar argentino es muy buena comparativamente con el resto del mundo. Muy buena, muy buena. Y yo me sentí en todo momento no solo capacitado, sino cómodo y en algunos aspectos mucho mejor que muchos de los oficiales que estaban allí. Nuestra formación profesional, tanto desde el punto de vista aeronáutico como la formación como oficial de Estado Mayor, a uno lo prepara para este tipo de actividades. Después lo he podido comprobar también, estuve en otra misión en la OTAN, ya en el comando se llama SHAPE, es el Comando Supremo de las Fuerzas Aliadas en Europa. La Argentina tenía tropas en Bosnia y en Kosovo. Y entonces el oficial de enlace en SHAPE coordinaba las tareas de esas tropas con la OTAN y con Buenos Aires. ¿Y cuáles son las funciones que se cumplen cuando se van en ese tipo de misiones? Bueno, esta es una misión muy larga, ya de 2 años, allí fui con mi familia, de hecho tuve un hijo en Bélgica, este lugar está situado en Mons, Bélgica, tuve un hijo allí, así que desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista cultural extraordinario. Bélgica es un país, digamos, es la capital de Europa, digamos, Bruselas, estamos a 70 kilómetros de Bruselas, cerca de todo, y la oportunidad de trabajar con países de una alianza militar, tal vez la alianza militar más importante de la historia, digamos, es algo también muy atractivo, muy interesante. Tuve la oportunidad de tratar también con un montón de países que en ese momento estaban buscando su ingreso a la OTAN. Había alrededor de 28 países que buscaban integrar la alianza. Para eso se formó un núcleo de países no NATO. En ese momento habían entrado solamente Hungría, Checoslovaquia y Polonia, los países más avanzados del antiguo Pacto de Varsovia. Hoy prácticamente todos los países del Pacto de Varsovia, excepto Ucrania y excepto Serbia, están todos allí. Y bueno, es una experiencia muy importante porque bueno, yo había conocido Europa del Este desde adentro, un país que había salido, Croacia y Serbia, digamos, que habían salido del comunismo. Vi lo que era esa realidad, la realidad del comunismo, en transición hacia lo que están viviendo hoy, digamos. Muchos de esos países ya están formando parte de la Unión Europea y con las características particulares que hasta que uno no las ve, no las conoce de adentro, no sabe, digamos. Acá, bueno, sabemos mucho, hemos leído mucho sobre el comunismo y demás, pero no sabíamos cómo era la vida ahí. Bueno, y también en Europa, cómo estos países que venían de esa experiencia tan particular de haber formado parte del bloque de la Unión Soviética, el bloque comunista, estaban ingresando a un nuevo mundo, el mundo capitalista, el mundo de la democracia, digamos, y bueno, sus experiencias, así como para ellos las experiencias de un sudamericano también eran rarísimas, ¿no? Bueno, creo que fue una oportunidad única de poder interactuar con ellos. ¿A partir de esto es que surge el libro La Guerra de los Balcanes? Sí. Finalmente, bueno, le comento también que mi experiencia en los Cascos Azules termina cuando, como coronel, fui designado oficial de operaciones de la MINUSTAH, que es la fuerza
de Naciones Unidas en Haití. Estuve un año ahí, que fue una experiencia muy dura, muy traumática. Muy diferente, supongo. Muy diferente. Y, pero desde el punto de vista profesional, yo creo que la más fuerte que he vivido en mi vida, incluso más fuerte que la Guerra de las Malvinas. En la Guerra de las Malvinas era yo con mi helicóptero y mi tripulación, digamos. Y en esta oportunidad en Haití, si bien no era una guerra, era una situación muy conflictiva, y yo tenía la responsabilidad de las operaciones de casi 8.000 hombres de 19 países, representando a la Argentina en un lugar, en un momento muy, muy complicado. Así que bueno, otra experiencia también que dentro de mi vida militar es muy valiosa, digamos. La experiencia vivida en Haití, como usted dijo, no era una guerra. No. Pero lo que se vivía, digamos, a nivel humano, debió de ser terrible para que me diga que fue peor que la Guerra de Malvinas, en lo personal. En lo personal, desde el punto de vista de la responsabilidad, desde el punto de vista del peso que tenía encima, las, digamos, responsabilidades que tenía que sobrellevar. Sí. Un oficial de operaciones normalmente se maneja con unas órdenes tipo misión, los camaradas entenderán muy bien qué es esto, son tasking orders, son órdenes muy rápidas. Firmé más de 400 de esas y creo que más de la mitad terminaron a los tiros, digamos. Había una situación muy difícil, en ese momento recién empezaba la misión. El día que llegué, a los 2 días tuvimos el primer funeral y 2 días antes de irme tuvimos el último funeral. Y durante mi periodo murieron 17 hombres, digamos, muchos heridos y por supuesto donde, si bien uno sabía que no estaba en guerra, los caminos que se iban transitando se parecían mucho, digamos. Qué horror. Saber que uno firma y que las consecuencias que puede llegar a traer, ¿no? Es muy difícil, bueno, es un peso, ya, claro, mi grado, coronel y demás. Es una responsabilidad. Y el puesto como jefe de operaciones es una responsabilidad muy alta. Pero también, viéndolo a lo lejos, un punto de vista nacional, digamos, una misión muy difícil, el 60% de las tropas eran sudamericanas, y es una de las pocas misiones consideradas por las Naciones Unidas como un éxito. Nosotros cumplimos el mandato. Llegamos allí y el mandato consistía en mantener la estabilidad y la paz y favorecer el desarrollo de elecciones democráticas. Y hubieron durante mi periodo elecciones presidenciales, luego parlamentarias y luego municipales. Cada una de estas elecciones era un momento difícil. De hecho, antes de la primera elección presidencial, 2 semanas antes, ocurrió algo que no estaba en ningún manual de los que nosotros pudimos haber estudiado, que es que el comandante de nuestra fuerza se suicidó. Fue un evento muy traumático, muy difícil, pero bueno. ¿Pero a consecuencia de lo que estaba viviendo? ¿O? Bueno, seguramente él tendría algún problema anterior, traería alguna patología o algo. Usted sabe que el suicidio es digamos, se desemboca luego de un periodo de una depresión muy fuerte, una situación psicológica muy deteriorada. Muy traumática, sí. Pero el hecho del contexto, es decir, donde él tuvo que ejercer su comandancia durante 2 meses, fue muy difícil. Entonces yo creo que esa conjunción entre su historia y la situación lo llevó a tomar esa tan triste determinación, ¿no? Bueno, y nosotros tuvimos que salir adelante, sobrellevar esto y bueno, así se hizo. Y terminaron con misión cumplida. Yo creo que en nuestra, por lo menos en el periodo que nosotros estuvimos, la misión fue cumplida, hubo un presidente que duró 6 años, se conformó el Parlamento, se conformaron todas las autoridades locales y hubo un periodo de paz muy largo. Lamentablemente, pobres haitianos, en el 2010 ocurrió un terrible terremoto donde murieron 300.000 personas en 5 minutos, ¿no? Sí. Todo lo que se había avanzado y todo lo que se había logrado, eso prácticamente quedó destruido. Pero a pesar de todo, hoy, por lo que yo sé,
las cosas están un poco mejor que ya que en ese momento. Claro. En ese momento. Claro. Lo invito a hacer una pequeña pausa y continuamos hablando. Correctamente. Coronel Sánchez Mariño. Estuvimos hablando de su trayectoria en los cascos azules, lo terrible que han sido las guerras, todas las guerras. Pero vamos ahora específicamente a lo que lo llevó a escribir este libro, La guerra en los Balcanes. Es un periodo, digamos, de guerra que se vivió entre el 89 y el 99, en esta zona de Europa, bueno, con características muy particulares. Recién hablábamos en el corte de que en la actualidad uno piensa la tecnología, estas guerras a distancia, que a veces se aprieta un botón y cae un misil y destruye una ciudad, un centro, y bueno, al no estar en contacto con eso directamente, quizás no se vive, no se siente lo que está provocando, lo que está pasando. Esta guerra de los Balcanes fue distinta, porque tuvo de todo. Cuéntenos, ¿de qué se trata el libro? Bueno, el libro es cuando tuve que escribir mi tesis doctoral, por supuesto con la profesión que yo tengo y con la experiencia que he tenido de vida, yo decidí que iba a escribir sobre la guerra. Y tenía dos posibilidades, uno la guerra de las Malvinas y otra la guerra de los Balcanes. La guerra de las Malvinas me parecía que yo estaba demasiado cerca y desde el punto de vista afectivo y tal, me pareció que era mejor elegir este conflicto sobre el cual yo tenía una mayor distancia. Por lo menos eso pensaba al principio. Cuando uno empieza a profundizar un poco, inmediatamente los sentimientos empiezan a aflorar, ¿no? Claro, la mirada objetiva estaba quizás porque no nos tocaba en forma directa, pero usted participó de cierta forma. Exactamente. Y es una guerra, bueno, los Balcanes es una región muy conflictiva. Winston Churchill decía, los Balcanes es una zona que produce demasiada política que no puede digerir, digamos. Desde prácticamente principios del siglo XX, ¿no? Con las primeras guerras de los Balcanes en 1912 y el 13, ya hubo ahí, se empezó a crear una rivalidad, ¿no? Una rivalidad muy fuerte. La rivalidad es una característica de la naturaleza humana. Muchas veces nos cuesta aceptarlo, pero si uno observa el comportamiento de las sociedades más avanzadas, puede darse cuenta de que muchas de estas cosas están muy metidas. Y hay grandes especialistas que han estudiado esto, ¿no? Filósofos, sí, sociólogos, Freud, antropólogos fundamentalmente. Y aquí esa rivalidad estaba muy desde aquellas guerras de principios de siglo, muy a flor de piel. Y esta organización, primero el Reino de Yugoslavia y luego la República de Yugoslavia, era la conformación de un Estado multinacional donde las diferentes etnias estaban cargadas muy fuertemente de odios ancestrales, digamos. Pero yo creo que esa no fue la real causa del estallido de la guerra. Esta guerra estalló por una conformación, una situación muy especial, política, económica, geopolítica, de relaciones internacionales. Al desaparecer la Unión Soviética, este país que pertenecía al bloque comunista, digamos, los países empezaron a hacer cada uno lo que realmente les interesaba. Y empezaron a seguir sus propios objetivos políticos. Por otro lado, la economía, que había entrado en una situación muy inestable, básicamente porque Tito, el mariscal Tito, que gobernó Yugoslavia durante varias décadas, había en la década del 70 tomado mucha deuda, como todos los países. Recordemos también la crisis de la deuda en Argentina. Es largo de explicar, pero bueno, tiene que ver un poco con la crisis del petróleo y demás, la abundancia de dólares. Y la crisis de la deuda afectó muy fuertemente. Y en el mismo país había situaciones de desigualdad muy grandes. Por ejemplo, el Producto Bruto de Eslovenia era de $1.300 per cápita. Y el Producto Bruto del Kosovo era de $300 per cápita.
quien se encargaba de sostener y arreglar un poco la situación económica era la capital Belgrado, la capital de la República Socialista Federativa Yugoslava. Pero en el momento en que esta situación económica se desmadra, desaparece la Unión Soviética, todo este cosmos del bloque comunista se desarma, empiezan los problemas. Y hay dos países, Eslovenia y Croacia, que deciden independizarse. Entonces la capital del país, de la República Yugoslava, estaba en Belgrado, en Serbia, decide frenar estos procesos. Y se producen, como yo digo, 5 guerras. La primera en Eslovenia, dura muy poco tiempo, 10 días, y luego continúa en Croacia y en Bosnia. La guerra de Bosnia dura casi 5 años, la guerra de Croacia también. Y en cada una de ellas hubo una decisión de los líderes políticos de obtener sus propios objetivos, fundamentalmente marcados en el territorio de la antigua Yugoslavia, ¿no? Los territorios estaban marcados por la ubicación de las etnias. Entonces, eso hacía que, por ejemplo, una franja grande de Croacia, donde estuvo el batallón argentino, por ejemplo, estaba habitada por serbios. Ellos crearon su propia República Serbia de la Krajina, digamos. Croacia no lo permitía, por supuesto, era parte de su territorio, y terminó en el año 95 recuperando ese territorio. Bosnia lo mismo, se creó una República Serbia, una República Bosnia musulmana, y una parte donde habían también croatas. Durante 5 años estuvieron enfrentados hasta que, bueno, la participación de las potencias de la OTAN frenó el enfrentamiento. Luego de eventos que ustedes habrán oído hablar, una matanza muy grande en Srebrenica, el sitio de Sarajevo, que fue algo terrible, digamos, llevó a la comunidad europea en ese momento y los Estados Unidos a decir, esto se termina aquí. Y se firmó un tratado de paz, el tratado de Dayton. Ahí entonces la guerra continuó donde realmente se había iniciado, que era Kosovo. Serbia no estaba dispuesto a ceder esta provincia autónoma que para ellos era el origen de la República Serbia, ¿no? Que era Kosovo. Hablamos de una batalla de 1390, en la batalla de la llanura de los Mirlos, que eso significa Kosovo, que para ellos, para su historia es muy importante, ¿no? Allí los varones y los nobles serbios se enfrentaron a los turcos otomanos. Sí. Perdieron la batalla, fueron ocupados durante 500 años, pero para ellos fue como el germen de esta República de Serbia. Nunca, no estaban dispuestos a perderlo. Pero, bueno, Occidente tenía otra idea. Serbia empezó a tener o a tomar medidas autoritarias en Kosovo. Los kosovares, normalmente de origen albanés, musulmanes, prácticamente el 95% de ellos son albano-kosovares, empezaron a resistir y crearon una guerrilla, el Ejército de Liberación Kosovar, y empezaron a atacar objetivos de la policía serbia. En ese momento, el gobierno de Belgrado decide una ofensiva muy fuerte sobre Kosovo. Y la reacción de la gente fue abandonar el país. 800.000 hombres, personas, se fueron en menos de 2 meses. Y eso fue el límite de las potencias occidentales que dijeron, bueno, vamos a un proceso de negociación. Fueron a una ciudad en Francia, a Rambouillet, no hubo acuerdo. Entonces a partir de ahí se produce el ataque de la OTAN sobre Serbia, que duró 3 meses. Frente a lo cual, luego de esa resistencia, firmaron un acuerdo y la OTAN había ocupado ya Bosnia, ocupó también Kosovo con una fuerza muy grande, 45 millones. Imagino, porque aparte, cuando uno piensa en ejército, piensa en gente uniformada, y acá tenemos muchas guerrillas que eran, o sea,
ciudadanos comunes, quizás, uno los veía, entonces estaba digamos, la batalla a la vuelta de la esquina. Supongo que para la población civil debió de ser terrible. Muy duro, porque además en esta guerra se atacaron objetivos civiles. Por ejemplo, Serbia, cuando se inició la guerra, atacó una ciudad, la cercó, la sitió, la ciudad de Vukovar. Ajá. Y hubieron allí miles de muertos y el sitio duró 2 meses. Fue algo terrible, digamos. Así empezó la cosa y después el ataque a Kosovo produjo muchísimas muertes. El bombardeo de las potencias produjo muchas muertes en Estaban muy bien Serbia. pertrechados también, el armamento que tenían. Muy bien pertrechados, tenían un ejército muy fuerte. La idea de Tito es el creador del movimiento no alineado, era no subordinarse ni a Rusia, ni a la Unión Soviética, ni a Occidente. Entonces, él había organizado la defensa de su país, tanto de una invasión soviética como de una invasión del lado occidental. Claro. Entonces, todo el país era una gran fortaleza preparada para resistir. El propio lema del gobierno de Tito, hermandad y unidad, lo marcaba. ¿Por qué hermandad y unidad de pueblos de etnias tan diferentes? Bueno, frente a esta amenaza soviética por un lado o de Occidente por otro. Y esa es una de las razones por la cual se desestructura este Estado multinacional. Desaparece la amenaza soviética, desaparece la amenaza occidental y cada una de las repúblicas que integraron dijeron hermandad y unidad no es necesario. Cada uno buscó su propia independencia. Su propio interés, exactamente, su propio interés político y sus objetivos. Estamos hablando acá de Serbia quería conformar la Gran Serbia, sí. Kosovo quería unirse a Albania y crear la Gran Albania, Croacia quería recuperar su territorio, digamos, el territorio donde las etnias serbias habitaban, los bosnios, que eran la mayoría de los habitantes de Bosnia, los bosnios musulmanes, querían tomar, digamos, parte del país. Ese país quedó conformado en una federación donde la masa del territorio queda en manos de los bosnios musulmanes y otra parte de los serbio-bosnios, ¿no? Todavía es inestable el funcionamiento de este gobierno, todavía estos resquemores y hay también estallidos de violencia esporádicos. No es que se quieren ni han llegado a una convivencia pacífica. Bueno, ellos saben que deben mantenerse unidos porque si no pierden el apoyo de la Unión Europea, que es lo único que nos mantiene económicamente factibles, digamos. Son países que tienen un 70-60% de desocupación. Sí. O sea, son países económicamente muy dependientes. Muy dependientes, claro. Sí. Pero supongo que esos grupos de insurgentes deben estar pululando y buscando esto, digamos, de apropiarse del territorio y de no perder lo que tenían, ¿no? Es así, hay un fenómeno que es un poco la columna vertebral de mi libro, que es el fenómeno del nacionalismo, ¿no? Nacionalismo dentro de un marco teórico de estudiosos, antropólogos, historiadores europeos, que tienen una definición del nacionalismo muy particular, que yo creo que en esta guerra se puede aplicar muy directamente, ¿no? ¿Cuál fue el papel del ejército argentino? ¿Qué misiones cumplían? ¿Qué funciones? Bueno, esta guerra cumplió un mandato de la Carta de las Naciones Unidas llamado del capítulo 6, que es establecer una fuerza de infantería ligera que separe las partes en conflicto, con el asentimiento de las dos partes. A modo de referir, digamos. Para separar exactamente. Y bueno, el batallón argentino estaba en una zona, el Darwar, donde separaba las zonas croatas de las zonas serbias. Y bueno, de allí Naciones Unidas sacó muchísimas lecciones, de allí y de otro conflicto que se produjo al mismo tiempo, que fue el holocausto, la matanza de Ruanda, que este tipo de operaciones ya no eran útiles, ¿no? Y bueno, hubieron diferentes informes, el informe Brahimi, diferentes sugerencias de estas comisiones que estudiaron
hasta llegar a lo que hoy se utiliza como fuerzas de paz de Naciones Unidas, que son muy diferentes a aquella de aquel momento. Coronel, bueno, nos ha dado realmente una lección de lo que es la guerra en esta época, a través, desgraciadamente, de estos hechos, de la guerra de los Balcanes. Este libro es un libro editado por la EUDE, la editorial del Ejército de nuestra facultad. Si la gente quiere adquirirlo, puede hacerlo a través de la EUDE o en otras librerías también se puede comprar. No sé, me gustaría saberlo, Bueno. pero no tengo idea. Me da la impresión que se compra acá en la EUDE, que es en Cabildo 65, primer piso, así es. Donde están fabricaciones militares. Por lo menos yo creo que ahí se puede. Y creo que a través de internet se puede... Sí, a través de internet se puede solicitar también y se le envía. Se lo envía. Sí, sí. Bueno, le agradezco mucho su participación. Es un honor tener militares de su gallardía. Y bueno, el programa queda a su disposición para un próximo encuentro. Muchas gracias. Aprovecho para saludar a todos los camaradas que ven este programa y también al público en general. Gracias a usted. Gracias. Buenísimo. Terrible, la verdad que terrible.